En este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de rentabilidades, concretamente un ejercicio de la prueba PEBAU de selectividad de Andalucía de julio de 2023, el modelo reserva. En él nos dice, si el coste de financiación ajena de una empresa es del 8% anual, es decir, que los intereses que se pagan por financiarnos o por el pasivo son del 8% anual y el tipo impositivo del impuesto de sociedades aplicable a la misma es del 25%, calculen la rentabilidad financiera de la empresa sabiendo que la rentabilidad económica es del 14%, el activo total es 20.000 euros y el pasivo es el 30% del activo. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del problema. Bien, tenemos que el tipo de interés o el coste de financiación ajena de una empresa es el 8%. Por lo tanto, tendremos que los intereses serán el 8% del pasivo. Por otro lado, tenemos que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es el 25%. El tipo impositivo es el 25% y por lo tanto tenemos que los impuestos serán el 25% del beneficio antes de impuestos, que luego calcularemos. Por otro lado, tenemos datos del balance. Bueno, nos dice que la rentabilidad económica es el 14%, la rentabilidad económica, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, entre el activo por 100, nos indica que es el 14%, y luego los datos del balance que tenemos es que el activo es 20.000 y el pasivo es el 30% del activo. Por lo tanto, tenemos que el activo son 20.000 euros y el pasivo es el 30% del activo, el 30% de 20.000, que son 6.000 euros. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el dato del balance que nos falta, que es el patrimonio neto. Si nosotros tenemos el activo y tenemos el pasivo, tenemos que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, es decir, 20.000 menos 6.000, que era el pasivo, el 30% del activo, con lo cual nos da 14.000. También se podía haber hecho el 70% del activo, 14.000 euros. Y ahora vamos a empezar a intentar calcular la cuenta de resultados. La cuenta de resultados nos dice que una vez que yo tengo el beneficio antes de intereses e impuestos, si le quito los intereses tengo el beneficio antes de impuestos y si le quito los impuestos tengo el beneficio neto. La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre el patrimonio neto. La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre el patrimonio neto, que es lo que nos piden, por 100. Por lo tanto, el patrimonio neto lo conocemos, que es 14.000, pero tenemos que calcular el beneficio neto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar el dato que por ahora no hemos utilizado, que es la rentabilidad económica, que nos dice que es el 14%. Con ella calcularemos un nivel de beneficios, en principio el beneficio antes de intereses e impuestos, entre el activo que era 20.000 por 100, despejando el beneficio antes de intereses e impuestos, tenemos que 100 pasa dividiendo y 20.000 pasa multiplicando, por lo tanto 14 por 20.000 entre 100, que nos da 2.800 euros. Y una vez que tengo el beneficio antes de intereses e impuestos, ya sí puedo calcular la cuenta de resultados para calcular el beneficio neto. Tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos son 2.800, los intereses hemos dicho que es el 8% del pasivo, que era el 30% del activo, que eran 6.000 euros, por lo tanto el 8% de 6.000 euros nos da 480 euros y podemos calcular el beneficio antes de impuestos, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, menos los intereses, es decir, 2.800 menos 480 y esto nos da 2.320 euros. Y ahora se calculan los impuestos, que es el 25% del BAI, el 25% de 2.320 y esto nos queda 580 euros. Por lo tanto, el beneficio neto es el beneficio antes de impuestos, 2.320 menos los impuestos, que son 580, y nos da 1.740 euros. Y ahora sí, con este beneficio neto y el patrimonio neto que lo tenía calculado, puedo calcular la rentabilidad financiera, quedándonos
el beneficio neto, que es 1.740, que acabamos de calcular, entre el patrimonio neto, que lo calculamos antes, que era 14.000, por 100. Y esto nos queda un 12,43%. ¿Qué significa este 12,43%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros de recursos propios, que es lo que tenemos en el denominador, se obtiene un beneficio final de 12,43 euros, que es lo que tenemos en el numerador, el beneficio neto o final sin intereses ni impuestos. Y con esto quedaría resuelto el problema.